¿Qué le pasó? Hola, ¿me escuchan? Hola, buenas. Sí, buenas tardes a todas. Buenas tardes. Ahora en unos minutos Hola, arrancamos. a ti Tomás. Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué es tu jefa? Hola a todas, no sé si me oyen. Hola Analía, qué gusto tenerte. Bueno, vamos entrando unas cuantas. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Tal? Buenas tardes. ¿Se ve bien? Yo creo que sí. Lo importante es ver a la disertante. Bueno, pero siempre es lindo verse reflejada en los cuadraditos de La Zoom, verdad, porque hace por salir tiempo oscuro, que nos vemos personalmente que ya. no. Ah. 2 minutitos. Bueno, vamos viendo a ver. Sé que había 92 personas anotadas, así que bueno, tenemos que ir esperando un poquito. Sí, que siempre estamos acostumbradas a empezar un poquito más tarde en todas las actividades, entonces te quedas con esa confianza de que todo empieza más tarde. No, pero nosotros no, generalmente tratamos de hacerlo bien horario porque viste así. Vamos viendo. Sí, como mucho damos 5 minutos para que Y tampoco... como mucho más, ¿no? Porque si no, no podemos. Qué suerte verlas. Ah. Hola María Luisa. Qué gusto verte. Viendo. A ver. Está también Celina Burmester del Uruguay. Sé que hay algunas
de Brasil, que no sé cuáles son los nombres, pero sé que también están conectadas. Claro. Bueno. Estamos viendo. Esperamos unos minutitos y empezamos. Mira vos, tenemos. Por las dudas les voy diciendo, para quienes no son del foro, que en nuestra página web, que es muy fácil, es www.forodemujeresdemercosur.org. Pueden ver qué es lo que hacemos, cuáles son nuestros objetivos, y algunos documentos, sobre todo los últimos que hemos estado publicando durante la cuarentena, justamente referidos a lo que estamos viviendo últimamente, ¿no? Hay un mail que es muy fácil también, que es presidenta@forodemujeresdelmercosur.org, donde pueden también conectarse y les voy contestando, vamos tomando contacto. Tenemos el link de la reunión, a ver, no sé si alguna lo necesita. Sí, lo puse porque Celina avisó que había alguien que no podía entrar. Sí, de Uruguay, sí, sí. Qué bueno. Amalia, pidieron que repitieras el mail en un mensajito. Ah, bueno, es presidenta@forodemujeresdelmercosur.org. Es muy fácil. Estaría bueno escribirlo en el chat. Ah, dale. Sí, ahí ya Dale. lo escribí. Ah, bueno, dale, gracias. Ya está. Macarena es un fenómeno. Una genia, Macarena. Bueno, cuando digas, Maca, yo para no hacer esperar mucho, para no perder minutos. Sí, comencemos y después se van agregando. Vale, sí, sí, sí. Bueno, ante todo, muchas gracias por acompañarnos. Quienes por primera vez se acercan a nosotras, les comento que el Foro de Mujeres del Mercosur, así como lo dice su palabra, es una organización de carácter regional. Trabajamos coordinadamente en los 4 países del Mercosur y fue creada el 9 de noviembre de 1995, o sea que este año cumplimos 25 años, por un grupo de mujeres líderes de los 4 países que habían llegado a Buenos Aires para participar de un seminario internacional justamente sobre el liderazgo de la mujer. Al finalizar el mismo, decidieron trabajar coordinadamente por el empoderamiento de la mujer en lo social, económico, político y cultural. Razón por la cual justamente nuestra asociación tiene la característica de trabajar en esas áreas: política, cultural, empresarial y sindical. A raíz de eso, bueno, estamos trabajando constantemente durante 25 años en los 4 países y, bueno, este año, con el tema de lo que estamos viviendo, estamos organizando estas charlas para por lo menos seguir el trabajo nuestro. En la página web que yo les nombré recién, que es www.forodemujeresdelmercosur.org, pueden ver las áreas y pueden ver también el trabajo que hacemos. Hoy tenemos el gran gusto de tener con nosotras, Maca, si me podés poner a la doctora Analía Monferrer,
de que justamente tenemos el honor de tenerla con nosotros. Analía es secretaria letrada de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En el año 2004 fue designada para coordinar un grupo de trabajo creado por la Corte Suprema para diseñar la Oficina de Violencia Doméstica, y en el año 2008 se la designó a cargo de la misma. Si bien ella tiene un currículum muy extenso, solamente la presentamos así porque ella así nos dijo, voy a hablar sobre la OBD. Ella ingresó formalmente al Poder Judicial de la Nación en el año 1994, habiéndose desempeñado ad honorem desde el año 1992, y transitó hasta llegar a la OBD en diferentes cargos de la Justicia Penal Nacional. Muchas gracias, Analía, por acompañarnos, y te dejamos la pantalla y te escuchamos con mucho gusto. Muy bien. Ahí voy a empezar con el tiempo, así no me excedo, tengo el reloj para que me vaya avisando. Así que bueno, antes que nada, un saludo para todas quienes están presentes en este encuentro. Muchas gracias, Amalia, en representación del foro, por la invitación. Siempre es un placer poder estar en los lugares donde podamos transmitir todo lo que se hace desde la Corte a través del trabajo de la oficina, y entre quienes se conectaron pude ver, por ahí me pierdo de alguna persona conocida, pero la pude ver a Mirta de Tricio, a María Luisa Storani, a Natalia Spedaletti de Tucumán, así que un saludo en particular para ellas, que siempre están atentas a lo que se hace en la oficina. Así que bien, la idea era poder comentarles hoy acerca de lo que se está haciendo, en particular en este contexto de pandemia, con el trabajo de la oficina. Por ahí me voy a tomar 2 minutitos para comentar las características generales para quienes no conozcan el funcionamiento en épocas normales, si podemos llamarlas así, de la oficina. Esta oficina es una oficina que depende de la máxima autoridad de uno de los 3 poderes del Estado, de la Corte Suprema de nuestro país. Tiene como característica principal que es una oficina que funciona las 24 horas todos los días con profesionales en forma presencial. Esto es muy importante porque en nuestro sistema la justicia penal está acostumbrada también a estar de turno las 24 horas, siempre se puede acudir a alguna jueza o algún juez en turno, pero no de manera presencial durante las noches o los fines de semana. Así que esta es la característica, digamos, más importante desde la opinión de la Corte, en el sentido de que fue una de las indicaciones del máximo tribunal al grupo de trabajo que diseñó esta oficina, que era la única característica que no podía ser modificada. Esto porque, entendiendo que quienes son víctimas de hechos de violencia doméstica, en el momento que toman la decisión de acudir a la autoridad estatal, el Estado tiene que estar presente para darles una respuesta. Veremos después qué tipo de respuesta es la que se puede dar desde diferentes áreas. También se trata de una oficina que está integrada por equipos interdisciplinarios, por profesionales de las áreas del derecho, la psicología, el trabajo social y la medicina. De esta manera, lo que se quiso evitar era la revictimización de quienes sufren hechos de violencia doméstica, cuando la práctica habitual era que en el Poder Judicial, una vez que se hiciera una presentación en una comisaría, por ejemplo, se brindara el relato en sede policial, luego había que nuevamente reiterar ese relato en el juzgado, en el cuerpo médico forense, en el Ministerio Público Fiscal, en alguna cámara GESEL eventualmente, y nuevamente en el desarrollo del juicio oral, con lo cual se da una serie de relatos que lograban esta revictimización e incluso desalentaban a las víctimas de los hechos de violencia doméstica para querer enfrentar un proceso, en particular el proceso penal. Entonces la idea siempre fue que en un único momento la persona brinde su relato, la escuche el equipo interdisciplinario, de manera tal de tener en esa misma oportunidad un acta que va a dar cuenta de lo que ha sucedido con las formalidades de una denuncia, un informe con la evaluación de riesgo, para que sirva para la adopción de medidas de protección, y además contar con un informe médico si es necesario constatar las lesiones. En épocas normales la persona llega, la entrevista al equipo interdisciplinario, la entrevista dura entre 1 hora y media y 2 horas, toda la atención del equipo,
Una vez que se tiene el acta, el informe de riesgo y el informe médico eventualmente, se hacen las derivaciones tanto al Poder Judicial como a las áreas ejecutivas del gobierno local. En general, casi el 100% de los casos son derivados a conocimiento de la justicia, tanto a la justicia civil como a la justicia penal y al mismo tiempo. Y en nuestro caso, en la Ciudad de Buenos Aires, a la justicia también penal y contravencional en el ámbito local. Son muy pocos los casos que quedan reservados. Un dato importante es que, obviamente, si del relato surgiera la posible comisión de un delito de acción pública, se envían las actuaciones a penal, aun cuando no quiera la víctima, y desde hace 2 años, por decisión de la Corte, aun cuando se trate de un delito de acción pública, dependiente de instancia privada, y si la persona no desea instar la acción, enviamos las constancias de todas maneras al fuero penal para que sea el Ministerio Público Fiscal el responsable de tomar la decisión de si estamos en presencia de un hecho que afecta al orden público y si es necesario investigar esta situación. Con lo cual, casi muchos casos van derivados al fuero penal. Esto que yo le digo, que en épocas normales se demora una atención de 1 hora y media, 2 horas, se hacen las derivaciones, si estamos fuera del horario de atención a tribunales, que es de 7:30 a 13:30, se hace la consulta penal o a contravencional, se ha visto modificado en parte a raíz de este contexto de pandemia. Lo primero que hay que tener en cuenta es que si bien obviamente la Corte decretó una feria extraordinaria, hay que entender que esa feria extraordinaria no significa que cese la actividad de los tribunales, porque generalmente en los medios de comunicación se habla que el Poder Judicial no trabaja, cerró tribunales. Si bien ha disminuido la presencia física de funcionarios, magistrados, empleados en el Poder Judicial, lo cierto es que juezas y jueces siguen resolviendo los casos en forma remota y en forma presencial. Esto es importante tener en cuenta porque a veces lo que tratamos de revertir cuando tenemos oportunidad de acceder a alguna entrevista o que periodistas se comunican con la oficina, porque esta idea de que el Poder Judicial está cerrado también puede hacer que provoque o que desaliente a quienes están sufriendo hechos de violencia doméstica en cuanto a hacer la denuncia, porque una persona puede pensar que sí, voy a la comisaría, hago la denuncia, pero si no hay una jueza, un juez que tome una decisión, ¿para qué voy incluso a ponerme en riesgo a salir de mi casa si no está el Poder Judicial trabajando? Pero lo cierto es que incluso la justicia civil de familia, que estaba acostumbrada siempre a un horario de atención al público más acotado que el de penal, porque digamos, esto de insistir, penal está acostumbrado, el fuero penal están acostumbrados a estar de turno y a resolver las cuestiones por teléfono en cualquier momento, la justicia civil, hay que decirlo, está resolviendo los casos a cualquier hora, es decir, estamos constatando que las medidas de protección se suben al sistema LEX, que es el sistema de gestión de causas, a la noche, los fines de semana, incluso juezas y jueces del ámbito civil están en contacto por ahí con fiscales del fuero contravencional para armonizar sus decisiones y hacer intervenciones. De hecho, gracias a esa buena comunicación se pudo lograr la detención de una persona que estaba abusando de adolescentes en su momento, porque el juez civil se contactó con la fiscal interviniente, es decir, se está trabajando mucho en esta época de feria extraordinaria. También es cierto que, más allá de que la oficina continuara trabajando, porque eso fue también obviamente una indicación, la oficina, la OVD no tiene feria, ¿sí? No nos regimos por la feria típica de tribunales, sino que obviamente hay vacaciones de las personas que trabajamos en la oficina, pero no cierra nunca la oficina, ni siquiera con guardias muy, muy mínimas. Siempre hay guardias medianamente suficientes para la demanda de atención. ¿Qué se nos planteaba con el tema del COVID? Es que más allá de tener todas las intenciones de seguir atendiendo, es cierto que estamos ante una cuestión que excede, digamos, todas las expectativas que podíamos tener ante supuestos de funcionamiento de la oficina, y ante una situación que no solamente pone en riesgo a las víctimas de violencia doméstica, sino también a quienes desempeñan sus funciones en la oficina. La Corte tomó la decisión de poder conceder licencia a quienes lo solicitaran voluntariamente si estaban en los grupos de riesgo, es decir, mayores de 60 años, con antecedentes de salud, o aquellas personas que tenían que estar al cuidado de niñas y niños.
hemos tenido un porcentaje de personas de la oficina, que somos un plantel de 186 personas, un porcentaje de personas solicitaron esa licencia, otras personas no, y continúan haciendo su trabajo en forma presencial. Pero a pesar de contar con una mayor cantidad de gente que puede estar trabajando en forma presencial, aún así, a medida que avanzaron los días y las semanas, hemos hecho una reducción de las personas que pueden estar trabajando en forma presencial en la oficina. ¿Esto por qué? La oficina es monitoreada constantemente por el Comité de Seguimiento de la Corte, se han implementado estrictas medidas de bioseguridad, con lo cual las personas obviamente no pueden estar amontonadas esperando a la oficina, como es normal ver en la OBD, en la sala de espera. La Cámara Civil nos prestó su planta baja y su sala de espera para que exista la distancia correspondiente entre las personas que están esperando. Tenemos obviamente las medidas de prevención, guantes, mascarillas, barbijos, alcohol, sanitización doble a partir de esta semana, en 2 momentos del día. Además de las medidas de higiene, se aumentó el horario del personal de limpieza, es una empresa tercerizada que estaba hasta las 10 de la noche, ahora cubre todo el horario nocturno, se hacen controles al personal. Hemos tenido algunos casos sospechosos que dieron finalmente negativo, tenemos un protocolo para aquellas personas que presentan determinadas características, que esto ustedes también lo saben por los medios de comunicación, los protocolos van cambiando en forma permanente, qué cosas hay que tener en cuenta o no para que una persona ingrese o no al lugar. Y también hay protocolos ahora específicos para las personas que van a ingresar al refugio. Las mujeres que van a ingresar al refugio tienen que tener un test hecho de COVID previo al ingreso, porque el refugio, por la cantidad de personas que están ahora alojadas, no tiene la posibilidad de tener un aislamiento en la misma sede. Perdón. Esto durante los primeros días no era necesario, a partir de, bueno, como van cambiando las pautas en los protocolos, ahora sí ya es necesario. A su vez, la Cámara Civil, el 20 de marzo, que fue el inicio del aislamiento social preventivo y obligatorio, ya ese mismo 20 de marzo, por pedido de juezas y jueces de los juzgados de familia, prorrogó automáticamente todas las medidas cautelares, incluso de aquellas dictadas 40 días atrás de ese 20 de marzo. ¿Esto por qué? Primero, para evitar, por un lado, para que esté la prórroga y para que las personas no tuvieran la necesidad de acudir a tribunales o de acudir a una asistencia técnica para pedir esa prórroga cuando estaba en vencimiento en ese plazo. Se prorrogó una vez más, con lo cual las personas que tienen medidas de protección vigentes no tienen que preocuparse por extenderlas en este contexto de pandemia. Bien, tomamos esas medidas, a su vez lo que se decidió para justamente proteger la salud tanto de víctimas y de profesionales en la OBD, se hizo una reducción de los tiempos de la entrevista. Es decir, lo que se priorizó en estos momentos fue obtener como dato principal aquellos datos más importantes para el dictado de una medida de protección. Las actas en general de la oficina son bastante detalladas y circunstanciadas acerca de los hechos. ¿Por qué? Porque la misma acta que se labra en la oficina le sirve a penal y a civil. En general, al fuero civil le sirve simplemente una mención somera de los hechos de violencia, y lo que más le va a interesar es todo lo que está vinculado a la comunidad que tenga la víctima a su disposición, es decir, los lazos que tenga familiares o de amistades, toda la red de contención que pueda tener para poder evaluar, para tener el riesgo y poder tomar una medida de protección. En cambio penal, lo que más le va a interesar son los detalles del hecho para poder construir una imputación, eventualmente, para poder imputarle al agresor la comisión de un delito. Por eso se le hacen tantas preguntas. Lo que hicimos ahora fue priorizar entonces el dictado de medidas de protección y eventualmente que más adelante, si es necesaria una ampliación para decidir la investigación penal, que sea citada. Eso es lo que quisimos evitar siempre desde el comienzo con el funcionamiento de la OBD, pero en el contexto de pandemia preferimos que eventualmente sea citada una vez que se normalicen los trámites,
a que no tengamos información para el dictado de las medidas de protección. Y lo cierto es que se están dictando las medidas de protección, se han ordenado allanamientos, se han dispuesto exclusiones del hogar, se han dispuesto restitución de niñas y niños, se ha incluso coordinado con autoridades de provincia cuando la persona, si bien el hecho de violencia ocurrió en la ciudad o tiene alguna característica por la cual el caso ingrese a la oficina, sin embargo, las medidas tienen que efectivizarse en provincia, con lo cual esto también es importante para difundir. Es decir, la oficina está funcionando, se recibe a las personas víctimas de violencia o alguna otra tercera persona que quiera hacer la presentación, se adoptan las medidas y se están efectivizando. Ahora, ¿cuál es el problema que estamos observando desde la oficina? Bueno, piensen ustedes que en el año 2019, del 20 de marzo al 11 de junio, que es hoy, en 2019 tuvimos 2.868 casos en ese tiempo. Este año, del 20 de marzo al 11 de junio, tuvimos 811 casos. Nada en comparación con lo que se tramita normalmente. ¿Y qué pasa con eso? ¿Qué lectura se puede hacer? A ver, se difunde, obviamente, que la oficina está funcionando las 24 horas. Lo saben las comisarías también, porque de hecho desde las comisarías trasladan a las personas y cuando se hace la consulta a los juzgados, si es que la persona fue directo a la comisaría, los juzgados disponen que la persona venga a la oficina para que podamos hacer todo el trámite completo allí. Se difunde que el Poder Judicial está trabajando y que se dictan las medidas, y además están disponibles los recursos, están disponibles los paradores eventualmente, para que las personas puedan estar ahí si es que no pueden regresar a sus casas. Está la línea 144 vigente, se habilitaron 2 números de WhatsApp también para las personas que no puedan hacer llamadas, está la Comisión de Género del Ministerio Público de la Defensa recibiendo consultas a través de correo, lo mismo el patrocinio jurídico de la Facultad de Derecho de la UBA, también el patrocinio jurídico de la Procuración de la Ciudad de Buenos Aires, que trabaja muy bien, sigue trabajando en forma remota y haciendo todas las presentaciones, pero obviamente, ¿qué sucede? En general, cuando las mujeres acuden a la oficina, acuden en un horario en el que pueden justificar su ausencia en la casa, porque o van al trabajo, o van a buscar o a llevar a los chicos a la escuela, o inventan que tienen que hacer algún trámite para poder salir. Esto, en este contexto de pandemia, es imposible. La mujer no, la víctima, o sea, digo mujer porque es la principal víctima. En la oficina se recibe a todas las personas, pero principalmente la mayoría son mujeres las que acuden. La mujer, o sea, no puede justificar su salida. Y en este contexto de pandemia, si convive con el agresor, si alguno de los dos es quien va a salir y va a tener la oportunidad de airearse o de estar afuera de su casa un rato, va a ser el varón el que va a hacer las compras. Se intentaron algunas campañas algunas campañas de difusión desde el gobierno, circuló también la campaña del barbijo rojo, hubo algunas críticas a esa campaña, porque claro, si se difunde mucho, el agresor también va a saber que ese es el código por el cual está solicitando ayuda. Y lo que más nos preocupa, obviamente, y nos estamos preparando desde la oficina, es el día después al levantamiento de la cuarentena. ¿Por qué? Porque va a explotar la oficina de cantidad de gente que vamos a tener para ser atendidas, por eso ya estamos habilitando posiblemente un lugar extra frente a la oficina. La oficina, para quienes no sepan, está en diagonal al Palacio de Tribunales, en la Ciudad de Buenos Aires, frente a la Plaza Lavalle. Estamos previendo tener instalaciones en la Plaza Lavalle para la gente que va a estar esperando, porque suponemos que más allá del levantamiento de la cuarentena, algunas medidas de distanciamiento van a continuar, con lo cual, por más que recuperemos el trabajo normal, también, insisto, entre comillas, no vamos a poder tener toda la gente junta esperando en la oficina. Nos preocupa entonces la situación que evidentemente están atravesando muchas víctimas de violencia, en las cuales, si bien hay muchos canales que se han abierto,
ya les digo, más teléfonos o más líneas de WhatsApp, lo cierto es que en muchas ocasiones la víctima ni siquiera tiene dentro de su hogar un ámbito de privacidad en el que pueda utilizar el celular sin ningún inconveniente. Entonces, esos casos no van a llegar nunca, más allá de que difundamos desde la oficina, que de hecho desde el día 1 de la cuarentena dijimos que las personas víctimas de violencia no violaban la cuarentena si salían de sus casas para hacer la denuncia. Después el gobierno emitió un decreto a través del Ministerio de las Mujeres donde expresamente se exceptuaba a las mujeres víctimas de violencia para no cumplir con el aislamiento para hacer la denuncia. Nosotros lo dijimos desde el primer día, que sepan que no se viola la cuarentena si van a hacer la denuncia, pero a pesar de eso, hay víctimas de violencia que no van a llegar durante la cuarentena, porque no saben que está funcionando, no saben que el Poder Judicial continúa trabajando, y no tienen la posibilidad de irse de su casa, salvo que sea en el momento más grave, cuando intentan escapar de la situación más grave que estén atravesando. Desde la oficina estamos haciendo todo el trabajo, lo que está más al alcance de los medios de difusión que tenemos, lo trasladamos a las periodistas especializadas y a todos los medios de comunicación. Estamos sacando más notas en el SIG, más periódicas en cuanto a datos que puedan servir, y avisando de la atención las 24 horas, pero nos sigue preocupando esto, y lo que estamos haciendo es, para poder tener, al terminar la cuarentena, es un análisis cualitativo de lo que se vaya observando. Es decir, nosotros tenemos, de los casos recibidos hasta el momento durante el aislamiento, hay muchos casos que son de personas no convivientes, por eso tienen más facilidades para venir a la oficina, porque no están con el agresor en forma permanente, donde... sí. Te corto un minutito, porque si se llega a cortar, porque no sé qué pasa que están diciendo, se pueden volver a conectar de nuevo, por favor. Si se llegara a cortar, nunca nos pasó, pero por las dudas, bien. Ustedes por favor vuélvanse a todos a conectar nuevamente. Al mismo link, perfecto. No te preocupes, no, pero perfecto, sí, a veces se corta, así que volvemos. Sí, porque dice que quedan 6 minutos. Así que bueno, trato de terminar por lo menos a 6 y volvemos. Les decía, lo que estamos observando en un análisis cualitativo de los casos, porque va a ser interesante, digamos, estamos en un contexto único para analizar determinadas características, tenemos sí bastantes casos donde las personas no conviven, porque obviamente tienen más facilidad para poder manejarse libremente en cuanto a salir o no de sus casas y llegar a la oficina. Todavía no puedo dar muchas apreciaciones porque lo estamos detectando ahora, muchos casos donde la convivencia comienza o se reinstala la convivencia a partir de la cuarentena, ¿sí? O por el cuidado de los chicos, para estar juntos durante la cuarentena, así que vamos a hacer ese análisis cualitativo una vez que termine el aislamiento para ver qué es lo que sucedió. Hemos sí detectado violaciones a la cuarentena en quienes realizaron hechos de violencia, con lo cual también le damos intervención a federal por esa violación de la cuarentena. Es decir, personas que no convivían y sin embargo se acercan a los domicilios a realizar actos de violencia. Todavía no hemos detectado... Ahí parece, perdón, porque ahí apareció como una radio, parecía que estaba en el medio. Les decía, ahí no sé si ustedes escuchan también como una radio. A ver, perdón. Ahí está. Perdonen. Les decía, no hemos detectado... no tenemos demasiada información como para poder decir y establecer sistemáticamente que la cuarentena en sí ha incrementado alguno de los hechos de violencia. Todavía, ¿por qué? Por este análisis cualitativo, es decir, porque, ya les digo, son pocos los casos en los cuales hemos detectado esta reinstalación de la convivencia por la cuarentena, es decir, no es en todos casos, sino que todos están... obviamente, o que no convivían y continúa esto igual, y ha habido episodios, convivían
y continúan los episodios. Todavía no hemos logrado, digamos, detectar o establecer ese patrón de conducta dentro de la cuarentena. Seguramente necesitemos más casos para poder lograr ese patrón, porque por ahora son en forma aislada. Seguramente cuando sigamos avanzando, ahí podremos tener, digamos, un mayor análisis, y obviamente tenemos los datos también abiertos, sepan, no en particular obviamente todavía de la cuarentena, pero sepan que a quien le interese analizar los datos de estadísticas de la oficina, están los datos abiertos subidos a la página, es decir, tienen las bases de datos en crudo, donde quien sea, sobre todo sociólogas y sociólogos, pueden hacer los cruzamientos que quieran para analizar los datos de la oficina. Ahí están quedando 3 minutos. Bien, lo que sí ha aumentado un poco más, obviamente, son todos los canales virtuales de consulta. Es decir, el correo electrónico, que es el que damos, porque por ahí una persona tiene alguna duda, también es preferible que si tiene la posibilidad, que envíe un correo electrónico, que plantee sus dudas y que la orientemos en cuanto a si corresponde que venga o si corresponde que pueda hacer alguna presentación vía virtual. Eso también es importante. Es importante saber que abogadas y abogados pueden hacer las presentaciones vía virtual, las pueden colgar en el Lex, es decir, todo lo que evite la presencia de las personas tratamos de hacerlo para que no estén circulando sin necesidad, más allá de que obviamente es importante la entrevista en la oficina, entrevista que también estamos haciendo en forma remota incluso. Como yo les decía, tenemos un personal reducido en la OBD, entonces estamos haciendo entrevistas semipresenciales. Es decir, la víctima o la persona que hace la denuncia en la OBD, 2 profesionales en la OBD, y la tercera o el tercer integrante del equipo desde su casa en forma remota. Estamos haciendo, digamos, un poco más casero, videollamadas de WhatsApp, no es que tenemos un sistema de comunicaciones, con una videollamada de WhatsApp hemos logrado intervenir a toda la unidad interdisciplinaria, avalado por la Cámara Civil y avalado por la Cámara Penal. Esto es importante, pues se les avisó que íbamos a trabajar así, si planteaban algún inconveniente, están como autorizadas de esa manera. No es lo ideal, porque siempre lo decimos desde la oficina, lo ideal es poder observar a la persona que está haciendo la denuncia, porque solamente el escucharla o no poder verla, se nos pierden algunos matices sobre los gestos, sobre el estado en el que se encuentra, y bastantes datos más que es necesaria la presencia real, física. Y obviamente derivamos todos los casos que por ahí no son porque también hicimos una restricción de casos, atendiendo a obviamente al aislamiento, el menor personal, y que no esté la gente circulando innecesariamente. Los casos que por ahí en principio aparentan ser más leves, tratamos de derivarlos a través de las denuncias directas al Ministerio Público Fiscal Contravencional o ante la asistencia técnica, cosas que durante el resto del año obviamente no lo hacemos, entran todos los casos, pero teniendo en cuenta esto también para evitar que la gente esté. Bien, les digo, queda menos de 1 minuto. Se va a cortar, o sea, imagino, Amalia, que nos volvemos a conectar y les doy, porque vi ahí las preguntas en cuanto a los correos electrónicos, los datos. Yo creo que hasta ahora estamos bien. Estoy anotando 2 o 3 cosas que quieren pedir, que te digo más o menos que quieren saber. El mail de la OBD. Sí, eso ahí ya lo... Contactarse y todo, la página web, y también piden, por las dudas te digo, que le repitan los números que dijiste, yo traté de anotarlos, pero bueno. Los números de casos.